Hola, buenos días. Ya he encontrado hueco, por fin, para hacer el vídeo que os dije que hoy iba a hacer, respondiendo a todas vuestras dudas sobre los vídeos que hice sobre el euro digital y la Agenda 2030. Algunos os quedasteis con la sensación de que yo le quitaba importancia a estos peligros, pero no es así. Lo que quiero deciros es que la gente que está preocupada por estos temas lo está enfocando muy mal y tiene que enfocarlo de una forma completamente diferente. Se dice que con el euro digital podrán controlar todo lo que pagamos, limitar nuestras compras, anular nuestro dinero y muchas cosas más. Todo esto es cierto, pero para hacer todas estas cosas no necesitan ni el euro digital ni la Agenda 2030. Pensad, por ejemplo, en cuando se expropió a todos los cubanos en 1959. Entonces no existían ni las monedas digitales, ni la Agenda 2030, ni nada de eso, y los cubanos se quedaron sin nada. Mirad esto, son dos monedas de pesetas, una de la época de Franco y otra de la época del Rey. En su día esto fue dinero en efectivo, pero ya no lo es. Estas monedas se anularon y si vais con ellas al Banco de España no os las cambian por euros porque ya no son dinero en efectivo. Lo fueron, pero ya no lo son. Lo que quiero que veáis es que para anular dinero no hace falta hacer cosas complicadas, programando el euro digital, sino que el dinero en efectivo se ha anulado de toda la vida, desde hace muchos siglos. Si miráis un catálogo de monedas de España, veréis muchas monedas que en su día fueron dinero en efectivo, pero se anularon. Doblones, escudos, maravedíes, reales y muchos otros. Y exactamente lo mismo ha pasado en todos los demás países. La última vez que se anuló el dinero en efectivo en España fue con la entrada del euro. Entonces se permitía cambiar los euros a pesetas, pero se identificaba a la gente al hacer el cambio. ¿Qué pasó con el dinero negro? Que gran parte de él se gastó para no tener que ir al Banco de España y dar explicaciones. Eso aumentó la actividad económica en ese momento por todo ese dinero que estaba parado y se movilizó. Y esto mismo se hacía de forma habitual en los años 70 y 80. De repente decían que los billetes de 500 pesetas o de 1000 pesetas o los que fueran, con tal imagen emitidos en tal año, se iban a anular a partir de tal fecha. Se podía ir a cambiar esos billetes, que se iban a anular por otros nuevos, pero había que identificarse. Así que los que tenían muchos billetes en dinero negro los gastaban y eso aumentaba la actividad económica de forma puntual. Eso era algo que todo el mundo sabía y que todo el mundo aceptaba. Cuando el gobierno de turno quería mejorar un poco las cifras económicas, anulaba algún billete para movilizar el dinero negro. Así que sí, el gobierno puede daros un dinero que caduque, pero para eso no necesita un euro digital programable. Lo llevan haciendo toda la vida con los billetes y las monedas. Antes de inventarse los ordenadores, los gobiernos ya hacían caducar el dinero efectivo cuando les daba la gana. El tema de no tener nada y ser feliz da mucho miedo, pero fijaos qué es lo que llevan haciendo desde hace décadas con las pensiones. En España tenemos ya a 9 millones de jubilados totalmente arruinados. El Estado les ha dejado en la indigencia total y absoluta. La ruina más humillante que se puede imaginar. Pero muchos de ellos están hasta orgullosos de vivir de un subsidio por haberlo perdido todo. Así que, para arruinar a la inmensa mayoría de la población y que encima muchos les aplaudan, los políticos no necesitan esperar a 2030, porque lo llevan haciendo desde mediados del siglo XX en España y antes en otros países. Vamos ahora con el tema de que nos pudieran limitar el dinero que gastamos cada mes. ¿Qué son los corralitos que llevan haciendo en Argentina desde hace décadas, por ejemplo? Exactamente eso, ¿verdad? Así que tampoco necesitan el euro digital para limitaros el dinero que podéis gastar cada mes. Otra cosa, ¿habéis visto la información que ya os da vuestro banco con todo lo que gastáis cada mes en electricidad, agua, ocio, comida, etc.? Esa información ya existe sin necesidad de crear el euro digital. Así que si quisieran limitarnos el gasto, ya podrían hacerlo sin necesidad de crear el euro digital. A lo mejor algunos estáis pensando, sí, pero la diferencia es que si me limitan ahora el gasto que hago en las tarjetas, saco el dinero en efectivo y pago lo que me dé la gana. Ya, pero eso sería si quisiesen los políticos. Porque recordad que pueden anular vuestro dinero en efectivo cuando les dé la gana y que el dinero en efectivo ya se ha anulado muchísimas veces a lo largo de la historia. Además de con la información de las tarjetas que acabamos de ver, ya pueden limitar la carne que compráis, por ejemplo, poniendo todo tipo de restricciones al carnicero o subiendo mucho los impuestos a la carne. Hace años existía una cosa que se llamaba el impuesto del lujo, que consistía en poner un impuesto a todo aquello que los políticos considerasen que era de lujo. Y las cartillas de racionamiento de papel han existido en muchos países antes que los ordenadores. Así que, para limitar lo que podéis comprar, no necesitan ni el euro digital, ni siquiera los ordenadores. Y si quisieran acabar con toda la humanidad, podrían rociar el mundo con bombas nucleares y en menos de 5 minutos aquí no quedaba nadie. Lo que quiero que veáis claro es que todas esas cosas aterradoras que están haciendo creer que serían una amenaza nueva si se implantase el euro digital, en realidad no solo son cosas que pueden hacer ya,
sino que se llevan haciendo toda la vida. Es decir, no necesitan ni el euro digital ni esperar a 2030 para hacer todas esas cosas con las que se está aterrando la población. Por eso, la disidencia controlada está causando un perjuicio muy grave a la población. Así que vamos a centrarnos en lo importante. ¿Sabéis lo que es la disidencia controlada? A veces se cree que disidencia controlada es lo mismo que traicionar, mentir, etc., pero no siempre es así. A veces la disidencia controlada es gente que actúa de buena fe, pero por falta de conocimientos o por lo que sea, está totalmente equivocada. Al sistema le interesa que estas ideas equivocadas lleguen a la mayor cantidad de gente posible, y por eso difunden sus medios de comunicación a esos aparentes disidentes, que en realidad son disidencia controlada, y están reforzando el sistema que supuestamente quieren cambiar. Con el tema del euro digital y la Agenda 2030 claramente está pasando esto. Sea con buena fe o sea con mala fe, el hecho es que el discurso dominante de la supuesta disidencia es disidencia controlada, y está reforzando el sistema actual. Vamos a perder la libertad, nos dicen, pero yo digo, ¿cuándo la hemos tenido? No se puede perder algo que no se tiene, y como nunca hemos tenido libertad, es imposible que la perdamos. Lo que debemos hacer es todo lo posible para que algún día tengamos libertad, y para conseguir eso, debemos enfocar estos temas de una forma completamente opuesta a como se está haciendo. Lo que está haciendo la disidencia controlada es paralizar a la gente con el miedo. Simplemente asustan a sus audiencias, pero no dan ninguna solución. Por eso están causando un daño tan grave a la población, porque están desactivando a la gente en lugar de explicarles qué es lo que hay que hacer si algún día quieren tener libertad de verdad. Si os fijáis, el papel de la disidencia controlada siempre ha sido ese, desde hace décadas. Paralizar con el miedo a los que querían hacer algo para mejorar las cosas. Por eso la disidencia controlada es tan dañina. Tanto si somos mal pensados y creemos que hay intenciones ocultas detrás del euro digital y de la Agenda 2030, como si somos bien pensados, hay que hacer lo mismo. Porque en el mejor de los casos, y siendo bien pensados, nos gobierna un atajo de inútiles que suele hacer las cosas mal. Hablo siempre a nivel mundial, no solo en el caso de España. Hay gente que ve al Estado como una especie de Dios, pero en realidad el Estado es un atajo de inútiles, que en el mejor de los casos no sabe lo que tiene que hacer para que las cosas vayan bien. La solución no es intentar escondernos en agujeros porque eso es imposible, sino crear las condiciones para que si alguien intenta hacer cualquiera de estas cosas vaya a la cárcel. Para conseguir esto es imprescindible lograr la separación de poderes. En este vídeo que os dejo por aquí os explico lo que es. El 99,99% de la información que se ha generado sobre política en las últimas décadas es ruido, inútil o contraproducente. Y aquí incluyo todo lo que ha dicho y sigue diciendo la disidencia controlada sobre el euro digital y la Agenda 2030. Es ridículo dejar que esa gente nos paralice con sus miedos. Si ellos quieren morirse de miedo, que lo hagan, pero nosotros no debemos perder ni un segundo con eso. Hay que hacer cosas de verdad. Y en este caso, o en este tema, el objetivo principal es conseguir la separación de poderes. Por eso hay que crear partidos nuevos que tengan separación de poderes interna, como explico en el libro sobre los partidos políticos. Nunca ha existido un partido como los que yo propongo. El sistema no se cambia ni muriéndonos de miedo, ni absteniéndonos de votar el resto de nuestra vida, sino creando partidos nuevos y democráticos como no han existido hasta ahora. Pensad que los políticos actuales hablan para la gente que aún se cree que va a vivir de una estafa piramidal. Si se movilizan todos los que tienen dos dedos de frente, el sistema se puede cambiar y mucho antes de lo que cree la mayoría de la gente. Es ridículo seguir perdiendo el tiempo mandando artículos y vídeos de unos a otros que lo único que hacen es meter miedo y más miedo. Si queréis mejorar las cosas de verdad, ese tiempo hay que dedicarlo a crear asociaciones y partidos nuevos. Y si en lugar de eso seguir rebotando esos miedos, lo que es seguro es que en 2030 tendréis aún más miedo que ahora, porque la estrategia de toda la vida es intentar paralizaros con el miedo. De vosotros depende que lo sigan consiguiendo o que deje de funcionarles. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo, nos seguimos viendo en el foro de invertirbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.